asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una vez más decimos amén. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta noche. Quisiera predicar bajo el tema nuestra identidad en Cristo. Ese es el tema. He querido comenzar ya a hablar un poquito acerca del tema de este congreso, y he puesto como título nuestra identidad en Cristo. La identidad de una persona está basada en las características singulares de ella. El filósofo francés Charles Darwin escribió: la identidad de un hombre consiste en la coherencia entre lo que es y lo que piensa. Esta palabra, también identidad, proviene del vocablo latín idem, que significa lo mismo. La conducta visible de la persona es un reflejo, consiste de cómo es su carácter interno. De manera que es necesario que nuestro pensamiento esté informado sobre lo que enseña el libro de Dios, las Sagradas Escrituras, respecto a nuestra identidad. Para ello vamos a mirar 3 enseñanzas importantes que muestran esta lectura que hemos hecho sobre la identidad en Cristo, con el fin de tenerlo muy en claro y así demos testimonios como hijos de Dios. La primera enseñanza que nosotros encontramos acerca de la identidad en esta parte que hemos leído es la naturaleza de nuestra identidad en Cristo. La naturaleza de nuestra identidad en Cristo. Leemos el versículo número 3 nuevamente. Dice la palabra: bendito, empieza con una doxología, comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es el Padre quien tiene la dirección en la obra divina en nuestra identidad en Cristo. Es el Padre, hermanos, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Es el Padre que nos escogió. Fuimos adoptados como sus hijos suyos, según, como dice la Escritura, el puro afecto de su voluntad. La adopción es la obra divina con la que Dios declara que los creyentes regenerados son hijos e hijas amados y los escoge en su familia eterna. Lo podemos mirar en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículo número 1, en la cual nos dice, hermano, en cuanto a la naturaleza que nosotros tenemos, hermano, de la identidad en el Padre, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermanos? El apóstol Pablo va a describir cómo tenemos nuestra identidad, hermanos. Estábamos muertos en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado, en un mundo, hermanos, como dice la palabra del Señor, muertos en delitos y pecados. Mas Él nos dio vida a vosotros, y hoy podemos decir que tenemos esa identidad por el Padre, porque estamos vivos en Cristo Jesús. ¿Cuántos vivos hay aquí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Cristo nos ha resucitado, nos ha dado vida nueva en Cristo Jesús. Pero Dios nos dio vida y ahora somos hermanos de Cristo. El Padre ha hecho un llamado divino a nuestra vida y eso nos da a nosotros una identidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30 dice de la siguiente manera:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el Padre está la naturaleza de nuestra identidad. De ahí surge, hemos sido escogidos por Él. Hemos sido llamados por Él, dice la palabra. Hemos sido justificados, hermanos. Y tenemos esa dicha de que de ahí, hermanos, tenemos nosotros una identidad en Cristo Jesús. Esa es la primera enseñanza que podemos encontrar en nuestra lectura en cuanto a la identidad. La segunda enseñanza que podemos encontrar es el fundamento de nuestra identidad en Cristo, el fundamento de nuestra identidad en Cristo. Leamos ahora el versículo 5 y versículo número 6. ¿Lo leemos juntos, hermanos? Juntos, como dice la palabra, versículo 5 y versículo número 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Repetimos esta expresión, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el fundamento de nuestra identidad, hermano, es Cristo Jesús. La naturaleza viene del Padre, pero el fundamento de nuestra identidad es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo va a explicar a partir del versículo número 7 la obra de Cristo por nosotros. Encontramos, hermanos, que nos redimió por su sangre. Somos libres para la gloria de Dios. Versículo 7, ponemos nuestra mirada ahí y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Cristo es el fundamento de nuestra identidad. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Su muerte trajo el perdón de nuestros pecados. Eso lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo es, hermano, el fundamento de nuestra identidad. Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado. El hermano nos ha hecho también, hermano, ¿cómo no amar a nuestro Señor Jesucristo al leer esta escritura? ¿Cómo no amarlo, hermano, si Él ha dado su vida por nosotros? ¿Cómo no amarlo cuando Él, hermano, nos ha amado a nosotros mismos? En amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo no amar al Padre? ¿Cómo no amar al Señor Jesucristo, que es el fundamento de nuestra identidad? Pablo sabía que ahora tenía una identidad y no estaba hablando en cuanto a sus logros, hermanos, o mostrando sus credenciales que él había logrado. Porque él escribe a los filipenses y escribe de la siguiente manera. Filipenses capítulo 3, 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, el apóstol Pablo, hermano, su nombre
que sin duda alguna había ganado muchos aspectos y tenía quizás muchas credenciales, pero para él, hermano, lo más importante o el fundamento de su identidad no es los logros que había tenido, sino el fundamento de su identidad ahora estaba en Cristo Jesús. Y él dice, todo aquello que he logrado lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Cristo era el fundamento de su identidad. No había nada más preciado para este hombre que el saber que tenía una identidad cuyo fundamento es inamovible e indestructible, Cristo Jesús. Por eso Pablo se refiere a él como el amado. ¿Es para usted Jesús el amado? ¿Es para usted Jesús el amado? Entonces está identificado en Cristo Jesús. Cristo era el fundamento del apóstol Pablo. Hoy en día hay jóvenes que cuando se les pregunta acerca de su identidad y comienzan a dar su listado de sus títulos y hasta el último, y eso si lo llegan a decir, dicen que son cristianos. Pero antes muestran toda su identidad como persona y los logros son los títulos que han obtenido. Y no es que sea malo, pero nosotros recordemos cuando le preguntaron a Jonás, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, vea cómo muestra su identidad en Dios. Cuando alguien joven que estás aquí en esta noche te pregunta acerca de tu identidad, ¿qué es lo primero que usted dice acerca de su persona? ¿Qué es lo que nos gusta que nos digan acerca de nuestra persona? Bueno, es mostrarnos en una identidad en Cristo Jesús, mostrarnos como hijos de Dios. Muchas veces quizás en las universidades, quizás en la escuela, en la preparatoria, aún en el trabajo, no se dan cuenta que son hijos de Dios, porque aún no han logrado esa identidad en Cristo Jesús. Y Pablo dice, eso yo lo tengo para mi basura, porque lo he ganado. Y ahora dice, yo tengo a Cristo Jesús. Para él era lo más importante, Cristo Jesús. ¿Para cuántos es importante Cristo Jesús ahora? Y no digo que sean malos sus títulos, muy bueno, excelente. Pero nuestra identidad y el fundamento de nuestra identidad no son los títulos, sino es Cristo Jesús. Es Cristo que dio la vida por nosotros. El amado, a quien nosotros amamos. Y por eso estamos aquí, no importando el agua, no importando la distancia, no importando las inclemencias, aún la salud o aún el problema. Estamos aquí porque nos identificamos en Cristo Jesús y amamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón. En tercer lugar y último, ¿qué nos enseña acerca de la identidad de este texto? Bueno, nos muestra el propósito de nuestra identidad en Cristo. Vamos a la palabra del Señor en el versículo número 11, capítulo 1, versículo número 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta preposición según se utiliza 9 veces en esta carta a los Efesios. 5 de las que él menciona las tenemos en el capítulo número 1. Si podemos ir a observar Efesios 1:5, en esa proposición de esa palabra según, dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y Efesios 1:11, aún encontramos dos veces esa proposición. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De hecho, en el versículo 11 aparece dos veces. En la primera se traduce como conforme, y es un propósito, hermanos, del Señor, no es el nuestro, es de Él. Ni tampoco los méritos humanos, sino es, hermano, el propósito de Dios en nuestra vida, para que fuésemos santos e irreprensibles, hijos de Dios. Versículo número 4 dice que somos hijos de Dios. Número 5, destinados a glorificarle eternamente. Versículo 6, 12, 14, hermano, está estableciendo, siendo parte de un plan más extenso que abarca el universo. Lo que el apóstol Pablo declara literalmente es que Dios obra, hermanos, todas las cosas. La misma palabra ocurre también en el verso 19 y verso número 20, haciendo referencia a la obra del poder infinito del Padre de gloria que obró en Cristo cuando le levantó de entre los muertos. De ahí que nadie podrá trastornar la futura gloria de sus hijos, porque Dios nos ha dado una identidad. Dios Padre nos eligió y nos dio una identidad. Hijos de Dios. El pago para ser adoptados como hijos fue la muerte de su único hijo, Cristo Jesús. Debemos de considerar, jóvenes, que todo eso se planeó con un propósito. El texto nos dice que todo esto fue planeado en la eternidad pasada, según el designio de su voluntad. No es como tú quieras, joven. No es como tus amigos te aconsejan. Ni siquiera es como tus padres lo piensan. El propósito de tu salvación es según Dios, y eso es lo que te da una identidad en Cristo Jesús. La identidad que ahora tienes como hijo de Dios tiene un valor impagable, y ese valor no se devalúa con el tiempo, porque su fundamento es Cristo. Tú necesitas conocer dónde estás parado. ¿Cuál es tu posición para que puedas identificarte como hijo de Dios donde quiera que Dios te permita llegar? Tienes que pararte con esa identidad en Cristo Jesús. Ahora estamos en un congreso, tenemos que pararnos aquí con una identidad en Cristo Jesús. No podemos actuar como si no tuviésemos esa identidad. Estamos aquí ahora y Córdoba, hermanos, tiene que saber y habremos de dar testimonio de los que estamos aquí, que tenemos la identidad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Córdoba tiene que salir, hermano, tiene que saber que aquí hay un pueblo que se identifica como hijos de Dios en el amado. Quiera Dios que todos los jóvenes que están aquí se identifiquen con Cristo. Al igual que el joven Timoteo, como dice en Hechos capítulo 10, versículo número 2, dice la Escritura, y daban buen testimonio de él los hermanos que están en Listra y en Iconio. Ahí donde tú estás, allá donde tú te encuentras, aún en este congreso, podamos dar buen testimonio de que eres un buen joven en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hoy tenemos la oportunidad de poder expresar, no tan solo escuchar los mensajes que habremos de estar escuchando a partir quizás de este momento, sino podamos demostrar que realmente tenemos una identidad como hijos de Dios. Si esta noche
solo estás identificado solo con un grupo juvenil, cualquiera que sea su nombre. Y quizás puede ser que sea el grupo más destacado en canto, sea el grupo más destacado en poesía coral, puede ser el mejor grupo en todas las 7 disciplinas que se estarán presentando a partir de mañana. Pero si no estás identificado con Cristo, todo habrá sido en vano. Necesitamos jóvenes que participen, necesitamos jóvenes que canten, necesitamos jóvenes que alaben a Dios, pero que en realidad se identifiquen como hijos de Dios. Hoy en esta noche, si aún tuviese alguien que no se ha identificado como hijo de Dios, que no tiene esa identidad, hoy el Padre está haciendo ese llamado a su vida. Y por medio de Jesucristo, que es el fundamento para nuestra vida, Él dando su vida por cada uno de nosotros, Él quiere que ahora, en esta noche, en este congreso, usted regrese siendo hijo de Dios. Que usted pueda aceptarle como su Salvador, que pueda recibirlo como su único y suficiente Salvador. Hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo. Hoy deja de caminar como según tu criterio. Ven a rendir tu vida a Cristo Jesús, el amado, y responde como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero vivir según el designio de tu voluntad. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos. Quisieran levantarse en esta noche, quisieran ponerse de pie en esta noche. Sin duda alguna, hermano Octavio, que muchos jóvenes en un congreso nacional recibieron a Cristo como su Salvador. Tal vez en un canto, tal vez en una predicación, tal vez aún ensayando ahí en sus poesías, en sus cantos. Ahí el Señor los tocó, ahí el Señor los llamó, ahí el Señor los hizo sus hijos. Son experiencias tan maravillosas que ahora a nosotros nos lleva a tener una identidad como hijos de Dios, que seamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y qué bonito es podernos volver a encontrar y volvernos a ver como hijos de Dios en esta noche. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermanos? ¿Puede dar testimonio levantando su mano? No está agradecido a Dios porque Él lo ha hecho su hijo. Tenemos bendiciones, herencia en Cristo, tenemos vida eterna, tenemos bendiciones en Él. Y en esta noche que sea un congreso en la cual nosotros nos vayamos bendecidos. No es el propósito venir, hermanos, a concursar únicamente. No es el propósito solamente venir a encontrarnos para saludarnos. Muy bueno, pero el mayor propósito es dar a conocer a Cristo, hermano, donde quiera que nosotros estemos, y que más personas puedan tener esa identidad como hijos de Dios. En esta noche, si somos escogidos, ¿por qué sentirnos que no valemos? Si somos hijos, ¿por qué sentirnos solos? Si somos redimidos, ¿por qué sentir culpa? Si somos parte de su plan, ¿por qué tener temor al futuro? Si somos herederos, ¿por qué ser infelices a pesar de todas sus promesas? Si somos sellados, ¿por qué dudar de su fidelidad? Dios está con nosotros. Él está aquí en esta noche. Quiere bendecir nuestras vidas. Jóvenes que habrán de participar, hermano que vienes, amigo que vienes por primera vez a una reunión como esta, Cristo te ama, Dios te ama, quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu familia, quiere cambiar esa vida que llevas,
quiere darte nueva vida, como dice en Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él quiere cambiarte en esta noche. Pero esta noche quisiera orar por todos los jóvenes. Aquellos jóvenes que habrán de participar en un canto, en una poesía o quizás en alguna oratoria. ¿Por qué no venimos al altar y decirle: Señor, es verdad, yo voy a participar? Es verdad, Señor, hemos preparado para participar, pero antes que todo eso, yo quiero dar testimonio y quiero dar identidad de que realmente soy tu hijo. Quiere venir todos esos jóvenes que van a participar. Vamos, deje su lugar. Venga aquí al altar en esta hora, en este lugar que se ha preparado. Quizás solo te identificas con el grupo. Quizás solo te identificas con tu grupo, pero hoy es necesario que tengas una identidad como hijos de Dios. Amigo que estás en esta noche, aún quizás en tu hogar, quizás aún en tu casa, nos estás mirando por medio de una transmisión, por medio de la televisión, por medio de estos medios. En esta noche el Señor quiere cambiar tu vida. Él tiene el poder para hacerlo. Ha habido testimonios que Dios ha cambiado a los jóvenes en un congreso. Muchos pueden dar testimonios que en un lugar como estos Dios los ha tocado, Dios los ha salvado, Dios los ha redimido, Dios los ha perdonado, Dios los ha bendecido, Dios los ha justificado, Dios los ha santificado. En esta noche dígale al Señor: Señor, yo quiero pedirte de tu ayuda. Si es verdad, Señor, vamos a participar, pero queremos hacerlo todo para la gloria de tu nombre. Por si hay una alma necesitada, esa alma sea bendecida, esa alma sea bendecida. Tú nos diste vida, Señor. Podemos tener una identidad como hijos tuyos. En el amado podemos expresarte que te amamos. Gracias, Padre, porque mucho nos has dado vida, Señor. Cuando estábamos, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados, mucho nos has rescatado del vicio, de la drogadicción, del alcoholismo, Señor, del mundo. De ahí nos has rescatado, nos has dado vida. Ahora podemos identificarnos contigo. Ahora podemos identificarnos como tus hijos. Ahora podemos estar aquí como tus hijos, Señor. Permite que este congreso sea para bendición, no tan solo para los jóvenes que están aquí, Señor, en esta noche. Hay almas nuevas, hay almas nuevas que han sido invitadas. Hay almas nuevas que han venido por primera vez. Tu Espíritu Santo los cambia. Tu Espíritu Santo los transforma. Tu Espíritu Santo debe dar gloria y sienta la necesidad de un cambio en su vida y la necesidad del arrepentimiento de sus pecados. Pablo decía: arrepentidos. Pedro decía: arrepentidos y conviértanse a Cristo. Ese es el mensaje, Señor. Esa es la palabra, Señor, en esta noche. Bendice a esta juventud, Señor, que ahora ya se puede identificar como hijo tuyo, que ahora puede disfrutar de este tiempo de alabanza, ahora puede disfrutar de este tiempo de congreso. Muchos vienen indiferentes, pero muchos vienen realmente para ser bendecidos. Bendícelos, bendícelos. Bendícelos en esta noche. Tu Espíritu Santo, Señor, inunde, llene los corazones. Tu Espíritu Santo bendiga, Señor, en esta noche de todos los que estamos debajo de esta carpa, aún los que están en sus hogares. Señor amado, gracias te damos.